Voy a leer el versículo, desde el versículo 2 hasta el 5, y de ahí me voy a brincar del 24 al 25. Cuando encuentren su referencia, me indican con un amén, hermanos. Ok, si ya todos tienen su referencia, le voy a dar lectura y ustedes siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, en esta noche te pido, Señor, que seas tú a través de mí, que seas tú hablando la verdad a través de mi boca, Padre Santo, que seas tú redarguyendo cada uno de nuestros corazones a través de tu bendita y santa palabra, mi Dios. Que no salga ninguna palabra ociosa, Padre, sino tu Santo Espíritu, Señor, sea el que hable a través de mí. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? ¿Cuántos traen su librito de estudio? Muy bien, pues hoy nuestra lección, como les comentaba, es la lección número 10, llamada La comodidad. Dice en nuestro librito, que ya leímos nuestro texto de memorización, y yo quise leer otros versículos para dar un contexto de quién es el que vamos a tratar en esta lección. Dice en nuestra introducción: estas palabras pudieron ser una excelente introducción a la biografía de un juez que fue victorioso en Israel. Y en su mayoría ya todos conocemos la historia de Sansón. A lo mejor algunos no. En su mayoría yo creo que todos la hemos escuchado. Y como leímos unos versículos del capítulo 13, pues sabemos que él tenía que apartarse de muchas cosas porque iba a ser apartado para Dios. Dice la palabra que él tenía que ser un nazareo. Nazareo era que tenía que apartarse de ciertas cosas porque iba a ser apartado para Dios. No tenía que pasar navaja sobre su cabeza, no tenía que tocar ninguna cosa inmunda. Ese es Sansón, del cual nos refiere este versículo. Y sabemos que Sansón pues, tenía fuerza, y esa fuerza era por su cabello, pero esa fuerza también provenía por medio de Dios, a través de él. Y nos hablan estas palabras que dice que pudieron haber sido para la biografía de un juez victorioso, y nos da nuestra primera palabra, que dice: un poder necesario. Sin el poder de Dios no hay victoria segura ni duradera. Y sabemos que sin el poder de Dios quizás podremos realizar algo, pero no nos va a durar, o simplemente no vamos a poder avanzar sin el poder de Dios. El número 2 dice: un propósito correcto. Para que el poder de Dios se manifieste, el hombre debe rendir su voluntad y comprometerse a ser fiel. Y para que el propósito de Dios sea cumplido en cada una de nuestras vidas, debemos de rendirnos por completo a Dios, debemos entregarnos de pies a cabeza, ¿verdad? Como se dice, de cuerpo y alma hacia Dios para que su propósito sea cumplido en cada uno de nosotros. El número 3, un principio adecuado. Comenzó desde su hogar a los ojos de los suyos. Y así nosotros cada uno debemos comenzar a los ojos de los que nos ven en casa, a los que nos rodean, haciendo lo correcto y obedeciendo la palabra de nuestro Dios. Pero dice en el texto de más abajo que estas tres palabras, el poder, el propósito y el principio, no fue así. Dice que Sansón fue el único juez sin ejército y que nunca pudo gozar de un tiempo de paz. Y en el capítulo de Jueces 15-20 nos dice: y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Y es que a pesar de que Sansón tenía fuerza física, que Dios le había dado esa fuerza física, dice que nunca había gozado de un tiempo de paz, porque a pesar de su fuerza, pues siempre los filisteos estaban sobre él, queriendo atacarlo, queriendo apresarlo. Desde su nacimiento, por así decirlo, hasta que murió, los filisteos estuvieron sobre él. Por eso nos dice el párrafo
que nunca gozó de un tiempo de paz. Y podemos leer desde el capítulo 13 de Jueces hasta el 16, que es donde muere él, en el capítulo 16, que él no tuvo un ejército. Siempre que él peleaba contra los filisteos o los mataba, siempre iba solo. Nunca tenía un ejército, como hemos visto en lecciones anteriores que tenían los jueces, ¿verdad? Los jueces anteriores sí tenían ejército, pero en Sansón no tenía un ejército que fuera con él a pelear. Y nos dice ahí más abajo, en donde está una manita, dice, el Espíritu de Jehová fue el secreto de muchas victorias. Y unas de sus victorias que se menciona de Sansón al pelear o a matar a los filisteos, se menciona en Jueces 14:5, Jueces 14:6 y Jueces 15:14. Sabemos que el Espíritu de Jehová descendía para que Sansón pudiera derrotar a los filisteos. Descendía sobre él y es así como él podía derrotarlos. Pero nos hace una pregunta, ¿tú tienes este poder? ¿Hay en nosotros el poder del Espíritu, que es quien derrota todas nuestras victorias? Y si no es así, dice que dejemos manifestar al Espíritu de Dios. Tenemos que estar en contacto con Dios, tenemos que obedecer su palabra para que seamos como los campeones de la fe que se menciona en Hebreos. Y solamente voy a leer los nombres que dice en Hebreos 11. Y dice así, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe también la misma Sara, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Rahab. Para que cada uno de nosotros no solo se menciona varones, dentro de muchas mujeres hay 2 mujeres que se mencionan acá, así que también hay para varones y para mujeres, el que podamos ser esos hombres y mujeres de la fe. Tenemos que tener contacto con Dios, oírlo para saber qué tenemos que hacer. ¿Y cómo? Con su palabra. Y obedecerlo, para que también podamos ser esos campeones de la fe. Y dice en la parte de la lección, me da la cita en Jueces 13 del 11 al 25. En esos versículos se menciona lo que es cómo fue que el ángel se le presentó a la mamá de Sansón, que ella iba a quedar embarazada, que él tenía que apartarse de toda cosa inmunda y que Dios lo había bendecido desde el vientre de su madre y que el Espíritu de Dios empezaba a manifestarse en él en los campamentos de Dan, Sora y Estaol. Ese es un contexto de lo que dicen esos versículos. Pero aquí nos pide que contrastemos 2 historias. Dice que uno de los secretos que tuvo de contacto con Dios y obediencia fue Gedeón, y lo vimos en nuestra lección 7, que si no me equivoco se llamaba los pretextos. Y Marca dice, ¿cuántas veces oraron? Del capítulo 3 hasta el 16 solo marca 2 ocasiones en donde Sansón clama a Dios. La primera de ellas, que se menciona en Jueces 15:18, es porque pide agua, tenía sed porque había combatido con muchos filisteos. Entonces le decía a Dios, Señor, dame agua, si no morí matando a los filisteos, moriré de sed, le decía él. Fue la primera vez que él clamó a Dios. Y la segunda que se menciona en Jueces 16:28, porque recurrió a él como su último recurso. Y más adelante vamos a ver por qué fue que recurrió, que fue su último recurso, recurrir a Dios. Y Gedeón 6 veces oró a Dios o clamó a Dios. Y esas veces nos las marca en Jueces 6:13, 6:15, 6:17 y 18, 6:22, 6:36 y 6:39. Si se dan cuenta, pues vemos que Gedeón tenía más fluidez al orar con Dios que Sansón. Él hablaba más con Dios. Se podía notar en este tipo de pregunta que dice, ¿cuántas veces oraron? Que él para todo necesitaba a Dios. Sabía que sin Dios no podía ganar cualquier batalla. Y dice el número 2, levantaron un altar. Del capítulo 13 hasta el 16, que es donde se habla toda la historia de Sansón, no se menciona que Sansón haya levantado un altar. No se menciona que ofreció holocausto, no se menciona absolutamente nada. Sin en cambio, Gedeón sí, 2 veces levantó un altar, que fue en Jueces 6:24 y Jueces 6:28. Ahí se menciona que Gedeón obedeció a la voz de Dios al levantar altar. Y dice, el número 3, les habló Dios. Sansón, pues realmente no aparece en los capítulos igual que Dios le hablara.
Sansón iba y peleaba, pero en ningún momento dice, y Dios le dijo, ahí están los filisteos y ves y mátalos. En ningún momento se menciona del 13 al 16 que a Sansón le hablara Dios. En cambio en Gedeón le habló 6 veces. Y se menciona en Jueces 6:12, 6:14, 6:16, 6:20, 6:23 y 6:25. Aquí podemos ver que había una fluidez de oración, tanto Gedeón como Dios. Dios le hablaba, Gedeón le pedía, y así. Veamos que son más veces que que Dios le hablaba a Gedeón, y a Sansón no se menciona ninguna parte en donde Dios le hablara. Y dice ahí en nuestro texto que podemos encontrar las diferencias en la forma en que ambos vivieron las circunstancias en que vivían. Dice que Gedeón se escondía y se sentía pequeño. Él tenía temor al enfrentarse porque no sabía o no tenía esa certeza de que Dios estaba con él. Él se sentía tan pequeño, pero llegó a sentir el verdadero poder de Dios. Y dice que al sentir el poder de Dios, Gedeón se esforzó y que él sí juntó un ejército para poder derrotar por completo al enemigo. Y eso lo dice en Jueces 6, 34 y 35. Y Sansón, todo lo contrario, él se sentía fuerte. Y de los capítulos de Jueces, en Jueces 15, del 9 al 20, se menciona de que estaba el pueblo en opresión con los filisteos, pero en ningún momento el pueblo clama a Dios para pedir libertad. En ningún momento dice, Señor, líbranos. Y Sansón, pues se sentía muy fuerte. Era el fuerte del pueblo, el que destruía a los filisteos. Era pues aquel a que Dios le había dado la fuerza. Pero también no vemos que el pueblo pidiera libertad, no vemos que el pueblo pidiera ayuda a Dios, sino todo lo contrario. Entonces, Sansón empezaba a confiar en sus propias fuerzas. Todas las victorias que él había tenido provenían de Dios, sí, era cierto. Pero él ya estaba tan acostumbrado a ganarle a los filisteos, él ya estaba tan acostumbrado a que podía matar a 40,000, a 30,000, a 2, y sabía que siempre iba a ganar contra los filisteos. Y nos dice en el párrafo más abajo, dice, qué triste es caer en el conformismo. ¿Por qué nos acostumbramos a una calidad de vida inferior a la que Dios puede darnos? Y Sansón es lo que hizo, cayó en la comodidad de que Dios le había dado esa fuerza. Yo me imagino, bueno, tan solo en el capítulo 16 donde se menciona que estaba con Dalila, que sabemos que se enamoró de una filistea, se menciona de 3 a 4 veces que él estaba descansando cuando los filisteos iban sobre él. Yo me imagino a Sansón, no sé, en un sillón, hasta comiendo uvas, cuando no tenía que comerlas porque tenía que abstenerse de todo tipo, de algún tipo de cosas. Y él ya estaba tan acostumbrado a que los filisteos estuvieran sobre él. Él ya estaba tan acostumbrado que yo creo que decía, pues me duermo y si vienen los filisteos, pues los mato. ¿Qué va a pasar? Cayó en esa comodidad, cayó en de decir, no pasa. Y cayó tanto en esa comodidad que se menciona en el capítulo 14 de Jueces, que Sansón había matado un león cuando iba a la ciudad de Timnán. Él había matado un león, se le apareció, tenía tanta fuerza que lo mató. Después viene de regreso Sansón, se acerca al camino donde había dejado el cuerpo de león y encima había un panal con miel y había abejas. Y dice que él lo tomó y fue comiendo la miel y le convidó a sus padres, pero a sus padres no les dijo de dónde provenía el panal. ¿Por qué creen que no les dijo? Porque a sus padres el ángel de Jehová le había dicho que tenía que apartarse de toda cosa inmunda desde el vientre. Y en Levítico, donde se nos menciona animales inmundos, entre el león ya estaba muerto y tomó la miel y él empezó a comerla. Y yo me imagino que pudo haber pensado, pues comí la miel, es de un animal inmundo y vi que no pasó nada, sigo teniendo la fuerza, sigo siendo fuerte, sigo derrotando a los filisteos. No pasa nada. ¿Y cuántos de nosotros hemos caído en ese conformismo? ¿Cuántos de nosotros
Dios nos ha dado mandamientos, se mencionan 10 famosos mandamientos, pero sabemos que hay muchos más dentro de su palabra. Y que nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues sí le hablo, pero ya vi que no pasa nada si no lo amo, sigo sirviendo, sigo estando al frente. O no sé, a un extremo más, no fornicarás. Bueno, pues ya engañé a mi esposa, ya engañé a mi esposo, veo que no pasa nada, sigo sirviendo, sigo pasando devoción. Estoy poniendo ejemplos. Ya vi que no pasa nada. Caemos en esa zona de comodidad que dijimos, pues no pasa nada en nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, y aquí confrontando con la historia de Sansón decía, pues comí la miel, era de un animal inmundo. No le dijo a sus papás porque sus papás sí le iban a decir que no tenía que tocar a un animal inmundo. Y dice, pues no pasa nada, sigo teniendo esa fuerza. Y nosotros, no sé si caímos, estamos, o Dios no nos permita caer en esa comodidad de decir, no pasa nada si hago lo malo, ya vimos que no pasa nada. Y en su momento, yo creo, en mi vida llegó a pasar, pues ya vi que si hago esto, pues no pasa nada. Puedo seguir pasando, años anteriores. Pero sí pasa y pasa mucho con el paso del tiempo. Y dice, qué triste es caer en el conformismo. Dios le pudo haber dado a Sansón muchísimas más victorias de las que había tenido. Mató muchísimos filisteos y le pudo haber dado muchas más victorias, pero Sansón cayó en esa comodidad que terminó revelando su secreto. Que su fuerza provenía ¿de dónde? De su cabello. Terminó siendo débil en la parte amorosa, por así decirlo, porque Dalila le decía, es que tu corazón no está conmigo. Dime de dónde proviene tu fuerza. Y logró decirse. Y él cayó en eso confió tanto en ella que pensó que realmente no iba a pasar nada. Y así como a Sansón le pudo dar muchas más victorias, él sí se conformó en esa vida de siempre derroto, y nosotros no debemos de conformarnos a la vida inferior, y no hablando económicamente, sino espiritualmente, de quedarnos estancados en donde estamos, de quedarnos, no sé, yo sé que muchos, en la mayoría, estamos sirviendo dentro de la iglesia y damos gracias a Dios por ello, pero que sigamos adelante y no conformarnos solamente con venir jueves, venir domingo, sino estar en contacto y comunión con Dios, con su palabra, no caer en una zona de comodidad donde digamos, ya vimos que no pasa absolutamente nada. Dice más abajo en el párrafo, estas son señales que deben advertirnos de este peligro. ¿De qué peligro? De caer en la comodidad. Y dice el número 1, ya no hablamos con Dios. La oración es nuestro último recurso, como lo fue para Sansón. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver por qué lo tomó como último recurso? Cuando veíamos cuántas veces había orado. Y eso nos lo menciona en el capítulo 16, versículo 18. A Sansón, una vez que le cortan el cabello, que revela el secreto por confiado, pues que se lo revela a Dalila y le mochan el cabello, ¿no? Se lo cortan, los filisteos van sobre él, perdió la fuerza y en el capítulo 16, versículo 20, dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué tristeza que Dios se haya apartado de Sansón por la comodidad en la que había caído, por haber revelado lo que no tenía que haber revelado, porque navaja no tenía que pasar sobre su cabeza, sino en cambio le cortaron el cabello y fue como perdió la fuerza, pero sobre todo, y lo más importante, el espíritu de Jehová se apartó de él. Eso fue como que lo más fuerte, o puede ser muy fuerte para un cristiano, ¿no? Sabemos que ahora el espíritu no va y viene, gracias a Dios mora dentro de nosotros. Pero volviendo a Sansón, Sansón pierde la fuerza, se lo llevan los filisteos, lo tienen preso. Y dice la palabra en el capítulo 16, donde termina mencionando todo el resto de su vida, que le quitan los 2 ojos a Sansón. Una vez quitándole los 2 ojos, pues no tenía el espíritu de Dios, ya no tenía fuerza. Ahora había quedado ciego. Entonces, los filisteos se habían reunido en su templo, en donde adoraban a su dios, que era Dagón. Ahí estaban demasiados filisteos, y los filisteos habían dicho, mándame a traer a Sansón, para que nos sirva de juguete. Ya para ellos era una burla. Sansón ya era una burla. Después de que veían que realmente tenía demasiada fuerza, ahora no era nada. Ahora Sansón no era absolutamente nada.
Entonces le dijeron, mándame a traer a Sansón, que nos sirva de juguete. Y lo llevaron en ese templo donde estaban adorando los filisteos a Dagón. Entonces Sansón le pidió a uno de los filisteos que lo llevara a uno de los muros del templo. Y Sansón se para y ruega a Dios, le dice, Señor, te pido que te acuerdes de mí, para que tome yo venganza por mis 2 ojos. Por eso les comentaba yo, fue su último recurso, orar, pedirle a Dios. ¿Lo pudo haber hecho antes? Lo pudo haber hecho antes. Sin embargo, ¿qué hizo? Cayó en la comodidad de no hacerlo, de ver que si no oraba, no pasaba nada. Entonces, Sansón clamó y le dijo, Señor, acuérdate de mí, para poder tomar venganza de mis 2 ojos. Entonces dice que hubo fuerza de nuevo en Sansón, destruyó el templo y dice en los últimos versículos del capítulo 16 que logró matar a más filisteos de los que había matado estando sano, por así decirlo, cuando tenía aún la fuerza de su cabello. ¿Y cuántos de nosotros tomamos nuestro primer recurso a hablar con Dios en cualquier problema, en cualquier situación? Tenemos un problema y ¿qué hacemos? La mayoría de las veces, si somos honestos, voy a decirle a mi amiga, voy a decirle a mi comadre. Y realmente siempre es Dios. Ya cuando vemos que quizás no hay una solución, como Sansón que decía, ya no tengo fuerza, ya el Espíritu de Dios no está conmigo, me han quitado mis 2 ojos, ¿qué hago? Voy a recurrir a Dios. Y como que pues ya. No, y realmente siempre tiene que ser nuestro primer recurso, la primera, por así llamar, no es como una opción, el centro de nuestra vida, recurrir a Él en todo momento, que no sea lo último a lo que hagamos, porque muchas veces, y en lo personal ha pasado, sea en enfermedad, sea quizás en situación económica, y andamos, a lo mejor en situación económica hace años, y tronándote los dos, es que, ay no, y al último, Señor, si tú me ayudas, y llega la ayuda económica, y llega la salud, y llegan provisiones, pero porque recurrimos a último momento. Sin embargo, Dios escuchó la oración de Sansón porque le devolvió fuerza. Y dice que derrotó a más filisteos de los que había derrotado, teniendo su fuerza por medio del cabello. Dice el número 2, no erigimos un altar, no nos reunimos para adorar a Dios. En 1 Corintios 11:26 nos habla de la Santa Cena del Señor. Y voy a leer Hebreos 10:25. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice, no erigimos un altar. Y nos habla en 1 Corintios de la cena. Tomamos la Santa Cena. Muchas veces dicen, pues ponte a cuentas con el Señor y toma la Santa Cena. Y algunos yo conocí que no la tomaban. Preferían a veces no confesar el pecado y no tomarla. Y dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Tenemos que reunirnos, hermanos. No caigamos en la comodidad de decir, bueno, ya no fui un domingo, no pasó nada. Ya no fui un jueves, no pasó nada, pero viene el próximo jueves y ¿voy o no voy? No pasa nada. Yo sé que algunos por cuestiones de trabajo y es entendible, pero muchas veces tenemos el tiempo y estamos quizás en casa en el sofá. ¿Y qué hacemos? Agarro el control o el teléfono. Entonces, no tenemos que dejar de congregarnos. Y dice la última parte del versículo de Hebreos 10:25, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y qué día sabemos que se está acercando? La venida de Cristo. Y no debemos dejar de congregarnos y realmente debemos tomar mucho en cuenta esta parte, que los tiempos están a la vuelta de la esquina, dirían por ahí, que los tiempos están más cerca y no debemos de dejar de congregarnos o venir y decir, pues sí voy, pero quizás estamos como, el hermano ya se tardó con el devocional, la hermana ya empezó a ministrar en alabanza, no, la hermana que va a enseñar. O sea, venir así como solamente por ver quién enseña, por ver quién da el devocional. Y no, realmente sabemos que es palabra de Dios, porque cada uno de los que pasan aquí al frente, yo sé que se esfuerzan y toman su tiempo de comunión con el Señor en casa para poder estar aquí y no por vanagloria. Entonces no hay que dejar de congregarnos, porque sabemos que el día aquel en que venga el Señor está más cerca. Dice el número 3, no separamos tiempo para escuchar la voz de Dios
ni leemos su palabra con regularidad. Y voy a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los que pudieron asistir a la junta que hubo el martes, el pastor nos leía este versículo sobre toda de la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir. Y dice, no separamos tiempo para escuchar la voz de Dios. Y realmente sí es cierto, muchas veces, y lo digo personalmente, ¿cuánto tiempo no tenemos libre? Y decimos, es que ando bien ocupada. Es que tengo que lavar. Mi esposo lo sabe. Es que tengo que lavar. Es que la comida. Es que voy a ir por mi hija. Y es que ya no aparte un tiempo. Y es que entonces, ¿cómo vamos a aprender si no leemos? ¿Cómo nos vamos a redarguir unos a otros si no leemos la palabra? ¿Cómo nos vamos a instruir unos a otros? Si yo no leo, ¿cómo voy a poder instruir a mi hermana que viene apenas creciendo en la palabra? ¿Cómo si yo no la leo y no aparto un tiempo? ¿Cómo si no la leo? Ahí está en casa, y a lo mejor hasta empolvada puede ser nuestra Biblia. Y no apartamos ese tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la escuchamos leyendo? Y sabemos que muchas veces siempre Dios tiene el mensaje. Y no es de abrir la Biblia y decir, este texto es para mí, no, sino realmente tomar ese tiempo de comunión y decir, Señor, háblame. Y si llevamos una lectura fluida, que yo sé que en este tiempo la estamos llevando por los estudios, pues Dios nos habla. Pero tenemos que apartar un tiempo para escuchar la voz de Dios como lo hizo en 2 de Timoteo. Para que esta escritura, que es inspirada por Dios, nos enseñe y nosotros enseñemos. Para que nos redarguya y así leyendo también redarguyamos a otros. Para que nos corrija a nosotros primero y podamos corregir a otros. Para instruir en justicia primero a nosotros y posteriormente a los que vienen creciendo en el camino del Señor. Pero si nosotros, el pastor lo decía el martes, llega el domingo, ya mi Biblia y mi libro. Llega el jueves, mi Biblia y mi libro. Pues cómo Dios nos va a hablar si no la leemos lunes, martes, miércoles, viernes, sábado. ¿Cómo? Pues ya Dios me hablará, pongo una predicación y no digo que esté mal. Es bueno también escuchar predicaciones. Pero es aquí donde Dios nos habla, en su palabra. Dice nuestro recuadro en donde dice, decisiones. Oras pidiendo la ayuda de Dios. Adoras mostrando tu gratitud. Buscas para que te guíe. Realmente nosotros oramos pidiéndole dirección a Dios en todo lo que hacemos. Realmente si vamos a emprender algo decimos, Dios ayúdame o nos aventamos a ver cómo nos va. Adoras mostrando, o sea, adoramos realmente mostrando esa gratitud a Dios o adoramos así como por conveniencia. Lo voy a adorar para ver si me da. Y la otra, buscamos a Dios para que nos guíe o nosotros nos guiamos solos. Y nos dice en la última parte de esta lección, el pensamiento, y nos habla de un hombre llamado Jabes, y lo dice en Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mar, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Dice aquí en el pensamiento, Jabes fue un personaje ilustre que posiblemente vivió en la época de los jueces. Él no se conformó con una vida de escasez, sino que oró a Dios con palabras que haríamos bien de imitar. Hemos visto en esta lección a 3 personajes. Les hablaba en un principio de Sansón, contrastamos 2 historias, la de Sansón con Gedeón, y por último nos da el pensamiento con Jabes. Gedeón se sentía tan pequeño, no sabía que tenía un Dios tan grande. Claro, reconoció su poder, sí. Lo empezó a ayudar, sí. Pero se sentía muy pequeño. Sansón, que Dios le había dado la fuerza, el Espíritu de Jehová descendía sobre él, pero empezó a confiar en sus propias fuerzas diciendo, yo mato a cualquier filisteo.
yo puedo con quien sea. Y empezó a olvidarse que toda esa fuerza que él tenía provenía de Dios. Y Jabes. Jabes significa dolor. Y hace muchos años se creía, bueno, en aquellos tiempos se creía que lo que significaba tu nombre era lo que iba a definir tu vida. Y entonces imagínense cuando a Jabes le pusieron dolor, porque dice que su mamá le puso así, porque le dio a luz con dolor, ha de haber dicho, no, pues cómo me va a ir en mi vida, ¿no? Pero eso no fue motivo de decir, ay, me va a ir mal, mi nombre significa dolor, significa afrenta, no, sino que él creyó en un Dios quien lo iba a definir. Él creyó en que Dios era quien le proveía. Y sabía que absolutamente todo lo que tenía, ya sean provisiones, ya sea en palabra, o sea, espiritualmente, todo provenía de Dios. Ese era Jabes. Y a pesar de su nombre, no se sintió pequeño porque sabía que tenía un Dios muy grande, que era el hijo del Rey de Reyes. Y dice las últimas palabras de este texto, palabras que haríamos bien de imitar. En su oración dice, oh si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Y Dios se lo otorgó así, porque vio que el corazón de Jabes creía realmente en el poder del Señor. Y hay unas palabras que por medio de esta oración Jabes ha expresado, y como dice, haríamos bien en imitar. Alabar a Dios por lo que es, pedir a Dios un corazón como el que Cristo tiene. Reconocer el poder de Dios en absolutamente todo lo que hagamos. Pedirle a Dios que guarde nuestros corazones, principalmente, de ahorita lo que estamos viendo de la comodidad, de caer en esa zona de decir no pasa nada. Y orar todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Hemos visto 3 personajes, como quién somos o como quién queremos ser, sintiéndonos pequeños como Gedeón, sabiendo que tenemos un Dios tan grande, o como Sansón, que sabemos que Dios nos ha dado cierto poder espiritualmente, nos ha dado cierto ministerio, nos ha dado la oportunidad de estar al frente de cualquier ministerio y que de momento empecemos a confiar solo en nuestras fuerzas y que se nos olvide que es Dios a través de nosotros. O queremos ser como Jabes, que a pesar de su nombre, él confió en su Dios poderoso y que él sabía que toda la provisión que tenía solo provenía de Dios. Pónganse de pie, hermanos. En esta noche Dios nos manda a decir, ¿estás cómodo? Y no cómodo en la silla donde estábamos sentados, sino cómodo en la vida en la que estamos llevando. ¿Estás cómodo con decir, si tengo el tiempo libre, no puedo ir un domingo, no puedo ir un jueves, y así dejo pasar un mes o 2 meses? O quizás si rompo algún mandamiento de Dios y no pasa nada, pues no pasa nada, yo sigo sirviendo. Dios en esta noche nos dice, no caigamos en esa comodidad, no caigamos en eso que Sansón cayó, creyendo en sus propias fuerzas. Y que sea Dios en cada uno de nosotros, quitándonos esa confianza en nosotros mismos y principalmente la confianza en Él. Que Él ponga nuestra confianza en Él. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, gracias te damos en esta noche, porque eres tú el que habla, Señor. Eres tú el que confronta, Señor, nuestros corazones y nos recuerda una vez más que la comodidad en la que muchas veces vivimos, Señor, no te agrada. Muchas veces nosotros decimos que no pasa nada al pecar, que no pasa nada al dejar de reunirnos, pero sabemos que pasa mucho, Padre. Sabemos que Sansón, tu presencia se fue de él. En estos tiempos tu espíritu vive dentro de nosotros y no se aleja, pero se contrista cuando nosotros no leemos tu palabra, caemos en esa comodidad de ya no leer más, de ya no orar más, de ya no pedir de tu sabiduría, mi Dios. Tú sabes, Señor, que muchos trabajan, Señor, muchas quizás tenemos que hacer eso en el hogar, pero sí tenemos un tiempo. Sí tenemos esos 5, 10, 15, quizás hasta 1 hora libre, que muchas veces le hemos desperdiciado en cosas que no convienen. Te pido, Señor, que redargullas nuestros corazones, que pongas en nosotros el esforzarnos,
El que si estamos en una zona de comodidad, que salgamos de ella. Que podamos, Señor, día tras día, Señor, y mañana tras mañana leer tu palabra y realmente acudir a ti pidiendo que nos guíes, porque el día está cercano. No caigamos en la comodidad cuando sabemos que tu venida está pronto, mi Dios. Sé tú en cada uno de los que estamos hoy aquí, Padre Santo. Y te doy gracias, Señor, por haberme permitido, Señor, ser portadora de tu palabra. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.